¿Te asusta emprender en República Dominicana? Muchas veces el miedo viene por el desconocimiento. Y si hay algo que asusta a los nuevos emprendedores son los impuestos. Por eso, hoy te vengo a hablar de los 4 principales impuestos que paga una empresa en República Dominicana. ITEVIS, el impuesto a los activos, el impuesto sobre la renta y el anticipo al impuesto sobre la renta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel, soy CEO de LiderCon Soluciones Contables y hoy quiero explicarte de manera general qué son estos impuestos, cómo se calculan y cuándo se pagan. El ITEVIS. El ITEVIS es un impuesto al valor agregado. Esto implica que es un impuesto que se suma al valor del servicio que tú brindas o del bien que estás vendiendo, lo cual significa que ese impuesto no lo pagas tú, lo paga tu cliente al momento que adquiere un bien tuyo o al momento que tú le brindas un servicio. Quiero que esto te quede bien claro para que este impuesto lo puedas calcular bien y no tengas pérdida, porque te repito, es un dinero que no sale de tu bolsillo, sale del bolsillo del cliente. Digamos que tienes una empresa que brinda servicios contables, como es el caso de la mía, y quieres hacer una auditoría por 300,000 pesos. Ese es el valor de tu servicio. Bien, ahora debes calcular el ITEVIS, que es un impuesto al valor agregado, se le suma. Entonces, la factura no va a decir 300,000, la factura va a decir subtotal, 300,000, que es lo tuyo, y TEVIS, que es el 18% del subtotal, en este caso, el 18% de 300,000 son 54,000 pesos. Eso es de la Dirección General de Impuestos Internos. Total de la factura, 354,000 pesos. Eso es lo que tú le vas a cobrar al cliente. 300,000 son tuyos y los 54,000 pesos son de la DGII. Este impuesto se paga de manera mensual. El día 20 de cada mes, tú le vas a pagar a la Dirección General de Impuestos Internos el ITEVIS que facturaste del mes anterior. Y escuchaste bien, es el ITEVIS que facturaste, no el que cobraste. Eso significa que a la DGI no le importa si tú le cobraste o no ese ITEVIS al cliente. Si el cliente no te ha pagado la factura, no importa. De todas formas, usted se lo tiene que pagar a la DGII. Y es algo que debes tener muy en cuenta porque muchos empresarios, muchos nuevos emprendedores les sucede que le cobran ese ITEVIS también al cliente y piensan que ese ITEVIS es de ellos y lo gastan. Usted no puede gastar ese ITEVIS, eso no es suyo. Usted debe pagarlo el día 20 del próximo mes. Segundo impuesto, el impuesto a los activos. El impuesto a los activos, como bien su nombre lo dice, es un impuesto que grava el monto neto del total de activos de la compañía. ¿Qué son los activos de una empresa? Los activos de una empresa son esos bienes tangibles o intangibles que le generan beneficio a la compañía. Por ejemplo, lo que tienes en la cuenta de banco. Las cuentas por cobrar a tus clientes es un activo también. Los inventarios, los activos fijos. Los activos fijos son mobiliario de oficina, equipos de cómputo, transporte, etcétera. Esos son los activos fijos. El monto total neto de todos esos activos se le calcula el 1% y eso es lo que tú le vas a pagar a la DGII. Presta atención aquí porque es el monto neto, no el monto bruto. Esto aplica para los activos fijos. ¿Por qué? Porque los activos fijos sufren una depreciación. Un vehículo que tú compraste en su momento que valía 2 millones de pesos, si han pasado 2 años, ese vehículo ya se ha depreciado, no vale 2 millones de pesos. Entonces, el impuesto a los activos tú lo vas a calcular en base a lo que vale una vez restada la depreciación, que es el valor neto del activo. Este impuesto se paga de manera anual y se divide en 2 cuotas. Ahora, no siempre se paga impuesto a los activos. Depende. ¿Depende de qué? Depende de si pagaste impuestos sobre la renta, que lo vamos a hablar más adelante. Pero primero tengo que recordarte que debes suscribirte al canal. Ok, ¿cuándo se paga el impuesto a los activos? El impuesto a los activos se paga cuando no te dio a pagar impuestos sobre la renta. Digamos que te dio a pagar cero impuestos sobre la renta porque cerraste en pérdidas el año. De todas formas, vas a tener que pagar impuestos a los activos. Bien, el 1% del total de tus activos netos. Pero si ese de año te dio a pagar impuestos sobre la renta y ese impuesto sobre la renta es mayor que el valor que pagarías de impuesto a los activos, entonces no pagas impuestos a los activos. Bien, pero si es menor, pagas la diferencia. Un ejemplo, te dio a pagar impuestos sobre la renta 60,000 pesos, pero el cálculo del impuesto a los activos es 40,000. Entonces, pagaste impuestos sobre la renta, pero no vas a pagar impuestos a los activos. Bien, ahora, si es a la inversa, que el impuesto a los activos es 60,000 pesos, y el impuesto sobre la renta que pagaste fue 40,000, lo que vas a pagar de impuesto a los activos es la diferencia. 60,000 menos 40,000, 20,000. Eso es lo que te toca pagar de impuesto a los activos. Impuesto número 3, el impuesto sobre la renta.
El impuesto sobre la renta, como su nombre lo dice, es un impuesto que grava la renta de una empresa. ¿Qué es la renta de una empresa? La renta de una empresa es la ganancia y para términos de impuesto sobre la renta es la ganancia anual. Y se calcula en base a la ganancia siempre y cuando estés acogido al régimen ordinario de tributación. El otro régimen que existe es el régimen simplificado de tributación, que en ese caso se calcula en base a las ventas brutas, o sea, el total de ventas de la empresa. Pero ya eso es otro tema del que podemos hablar más adelante. De todas formas, dejaré un video por aquí arriba sobre el régimen simplificado de tributación, de qué es y cuáles son sus ventajas. Pero en este video vamos a hablar del régimen ordinario. Recuerda, las ganancias es igual a las ventas brutas menos los costos y gastos que tuviste que hacer para poder conseguir esas ventas. Bien, a esas ganancias entonces le vas a calcular el 27% y ese 27% es lo que te toca pagar de impuestos sobre la renta. Ese impuesto se paga de manera anual y la fecha de pago depende de la fecha de corte de cierre fiscal de tu compañía. Pero independientemente de cuál sea la fecha de cierre, tienes un periodo de 4 meses después de esa fecha para pagar dicho impuesto. Cuarto impuesto, anticipo al impuesto sobre la renta. El anticipo al impuesto sobre la renta no es en sí un impuesto, es más bien, como lo dice su nombre, un anticipo al impuesto sobre la renta, o sea, el impuesto que vimos anteriormente. Hay dos maneras de calcular el anticipo. Una es en base a las ventas y otra es en base al impuesto liquidado. El impuesto liquidado es el monto de impuesto que te iba a pagar una vez calculaste el 27% de las ganancias. Y en base a las ventas se calcula multiplicando el 1.5% por las ventas brutas. La DGI hace el cálculo por los dos métodos y el método que dé mayor es el método que va a utilizar para cobrarte el anticipo. Digamos que cuando cerró el año tus ventas fueron de 3 millones de pesos y tu ganancia fue de 950.000. Vamos a calcular el anticipo por los dos métodos. Por el método del impuesto liquidado sería los 950.000 pesos que te generó de ganancia, ¿verdad? Lo vas a multiplicar por el 27% y ese es tu impuesto liquidado. Y vas a multiplicar los 3 millones de pesos que tuviste en venta por el 1.5%. El impuesto liquidado, que es el 27% de los 950.000, es igual a 256.500. Y el método de las ventas, que sería el 1.5% de 3 millones de pesos, sería igual a 45.000. El método del impuesto liquidado dio mayor. Eso significa que ese es el monto que va a utilizar la DGI para calcular tus anticipos. Ahora, el próximo paso es los 256.500 pesos, dividirlo entre 12. El monto que te dé esa división son los anticipos que vas a pagar todos los meses del próximo año. Ahora, hay que tener algo en cuenta. A la hora de hacer tu declaración jurada anual del siguiente año, eso que pagaste de anticipo se te resta del impuesto que te dé a pagar del siguiente año. Si para el próximo año te dio a pagar 80.000 pesos de impuesto sobre la renta, pero ya tú pagaste 40.000 de anticipo, tú lo que vas a pagar para ese año va a ser la diferencia, porque ya pagaste 40.000 en anticipo. Listo, eso ha sido todo por hoy. Recuerda, si necesitas una asesoría más personalizada para tu caso específico, recuerda escribirme al WhatsApp 849-401-7002 y con gusto te vamos a atender. Si necesitas cualquiera de nuestros servicios contables, impositivos, si necesitas que constituyamos tu empresa, si necesitas que hagamos cambios de tu empresa, ya sea actividad económica, venta de acciones, etc., estamos aquí para servirte, así que no dudes en contactarnos. Te voy a dejar por aquí una lista de videos sobre más temas impositivos y te voy a dejar por aquí el botón para que te puedas suscribir al canal y nos puedas seguir apoyando. Nos vemos en la próxima.